¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Esta mañana, en un conversatorio con medios de comunicación en el Palacio de Carondelet, el presidente Lenín Moreno se refirió a algunos temas de la coyuntura en el país. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. De eso hablaremos más adelante. Por ahora les contamos que en el Complejo Judicial Norte de Quito continúa la audiencia de juzgamiento por presunta delincuencia organizada en contra del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, y 4 personas más. Freddy Paredes informa. Hoy por segundo día consecutivo se reinstaló la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de delincuencia organizada en contra de Alex Bravo, Carlos Pareja Yanuseli, Marco Calvo Piña, Diego Tapia y Arturo Escobar. Este último está prófugo, por lo que para él la audiencia de juicio está detenida hasta que se entregue a la justicia o sea capturado por la policía. Si es que él es responsable de una infracción, se declarará como tal y pedirá la aplicación de la cooperación eficaz. En este caso, nosotros estamos viendo, conforme el desarrollo de la audiencia, que no existe un solo elemento de convicción que pueda determinar, o una sola prueba que pueda establecer los elementos del delito. Por lo tanto, sobre qué pena puedo pedir cooperación eficaz si no ha cometido delito de delincuencia organizada. Hay 157 testigos llamados por las partes procesales, es decir, tanto por la Fiscalía como por los abogados defensores de los 5 implicados en este presunto delito. Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, que se acogió al procedimiento abreviado, tiene una sentencia de 3 años por este delito de delincuencia organizada. Sin embargo, no está de acuerdo con esta sentencia y esta tarde se dará la audiencia de apelación. En otros temas, el vocal del Consejo Directivo del IES, Felipe Peso, acudió esta mañana a la Fiscalía General para rendir su versión en torno al caso de tráfico de influencias y contrataciones irregulares que involucra al expresidente de la institución, Ramiro González, y a la exfuncionaria María Sol Larrea. Esta permanece detenida, mientras que González, que debió asistir también a la Fiscalía, está prófugo. El vocal Felipe Peso no dio detalles sobre lo relatado a la Fiscalía. Continúan las notificaciones de despido a los funcionarios de la Vicepresidencia de la República en Quito y Guayaquil. Hoy fue notificado el secretario general de la institución, Omar Simón, así como funcionarios del Departamento de Comunicación que tenían contratos ocasionales. Las notificaciones que llegaron desde el Ministerio de Trabajo alcanzan a los niveles jerárquicos superiores. Se estima que de los 228 funcionarios, la planta se reduzca a alrededor de 50. El Consejo de la Administración Legislativa no dio paso a la solicitud de juicio político en contra de Gustavo Yalc. La oposición presentará un nuevo trámite en contra del titular de la Judicatura, pues sostiene que no se han valorado las pruebas. Como vergonzosa calificó el asambleísta Bernal la decisión del Consejo de la Administración Legislativa al bloquear la solicitud de juicio político en contra de Yalc. 5 de los 7 asambleístas negaron el pedido porque las pruebas no fueron suficientes. Ni siquiera manifiestan en el documento de que no aceptan las pruebas, simplemente las inobservan. Según Bernal, presentaron 40 pruebas, además de 20 expedientes donde se cuentan las denuncias de jueces destituidos. El oficialismo no quiere que haya una fiscalización a la forma como desde el Ejecutivo anterior se metió las manos y los brazos en la justicia ecuatoriana. Creo insistirá en un nuevo juicio político. Entonces que hagan bien las cosas, que presenten como determina la ley, que cumplan con los requerimientos, las pruebas que correspondan. Desde la oposición no creen que esto pase con el pedido de juicio político contra Glass. Dicen que han tenido acercamientos con asambleístas de Alianza País. En los corredores nos dice que es absolutamente injusto para ellos seguir metidos en un proceso de defensa de un caso de corrupción en los que ellos no son parte y que evidentemente se sienten incómodos con lo que está sucediendo. Van a tener que hacer como han hecho todo el siempre, contar con los votos que tiene, porque en el bloque hay decisiones precisamente de asumir cualquiera que sea esta decisión, incluido todas las posibilidades de fiscalización, pero como bloque. Pero, asambleísta, ¿qué pasa si la solicitud de juicio político del vicepresidente llega con firmas de asambleístas de país? Bueno, no voy a hablar de supuestos, esperemos a que eso suceda. Mientras tanto, el Bloque de Integración Nacional se unió al pedido de juicio político contra Glass. Se estima que la solicitud sea oficial la próxima semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Los jueces destituidos que denunciaron injerencia en la justicia rechazan la decisión del Consejo de Administración Legislativa de no dar paso al juicio político en contra de Gustavo Yalc. Los ex magistrados piden a la Fiscalía iniciar una investigación. La resolución no les sorprende, aunque confiesan, tenían esperanzas que sea diferente. El Consejo de la Judicatura se inventaba hechos para poder destituir a los funcionarios. Y yo soy uno de esos casos. Como consecuencia de sus atropellos, de sus falsedades, sus mentiras, ha atentado contra la honra de todos los ex jueces. La defensa de los ex magistrados que denunciaron una supuesta injerencia en la justicia asegura que las pruebas entregadas para que la Asamblea dé paso a un juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, sobraron, que si no se aceptaron fue porque no se quiso. El Consejo de Administración Legislativa también negó el juicio político al vicepresidente del Ecuador sin funciones y ahora también niega al juicio político a Gustavo Yalc. Para Ulloa, una de las más contundentes evidencias fue esta, donde se escucha a un emisario solicitando a una jueza declare la nulidad en un proceso porque esa era una disposición. La solución directa es la nulidad por falta de competencia. Pero eso no procede. En todo caso, le dicen bien. Pero ¿quién manda el mensaje? Para poder saber mañana si nos van a destituir, ¿a quién le reclamamos? O sea, si tú deseas, eres libre de hacer a tu criterio. Los ex magistrados dicen que tras la negativa de la Asamblea, es turno entonces de la Fiscalía. Que la Fiscalía, en un acto de civismo y responsabilidad con sus funciones, comience a investigar nuestras denuncias. Joana Ramos, 24 horas. Continuamos con más información. Esta mañana en un conversatorio con medios de comunicación en el Palacio de Carondelet, el presidente Lenín Moreno se refirió a algunos temas de la actual coyuntura en el país. La consulta popular, la situación económica y la corrupción fueron los principales asuntos que se trataron. Fue la corrupción y la consulta popular los temas que acapararon las preguntas de los periodistas invitados al conversatorio con el presidente Lenín Moreno. Sobre la situación del vicepresidente Jorge Glass, detenido en la cárcel 4 de Quito, quien pidió vacaciones, Moreno dijo: Todavía no le corresponde vacaciones, un anticipo de vacaciones. Está inhabilitado. El término es inhabilitado por fuerza mayor para ejercer la función. Entonces, en ese momento hay que tomar una decisión. Debe haber un reemplazo, creo yo. Y si es que la Asamblea decide hacer un juicio político, es su decisión. Si es que la justicia decide sentenciarlo, también es su decisión. Al ser consultado sobre una posible responsabilidad política del expresidente Correa, sobre los actos de corrupción que en su gobierno se investigan, Moreno respondió: Claro que hay responsabilidad, y responsabilidad política de todo lo ocurrido, claro que hay responsabilidad. Además, adelantó que el gobierno se encuentra emprendiendo acciones para no solo juzgar a los corruptos, sino también para recuperar el dinero que se ha desviado. La consulta popular también se puso sobre la mesa. Ahí el primer mandatario fue consultado por los temas que quedaron por fuera en esta ocasión. Moreno no descartó realizar otras, para incluir, por ejemplo, reformas a la ley de comunicación, en la que descartó su eliminación. Pero vuelvo a recalcar, no será la única consulta. Convocaremos al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario para consultarle acerca de temas trascendentales. Sobre la consulta se puntualizó dos temas: la eliminación de la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Sobre la reelección indefinida no dejó dudas. De aprobarse, se bloquearía la posibilidad de que el expresidente Correa se postule nuevamente para el mismo cargo. No, en este caso no es así, definitivamente. Sean conocidos, sean amigos, alcaldes, prefectos, concejales, presidentes, definitivamente no van a poder hacerlo si es que el pueblo ecuatoriano así lo decide. Y sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, afirmó que el Consejo de Participación Ciudadana, no sé si por falta de empoderamiento, no sé si por exceso de autoritarismo por parte del Ejecutivo, no estaba cumpliendo a cabalidad con su función, y es una cosa que la reconoce el público. Además, pidió confianza en la designación de un Consejo de Transición. Sé que eso otorga discrecionalidad, pero créeme, Carlos, que van a ser los mejores hombres de la patria. En materia económica se refirió nuevamente a la inexistencia de una mesa servida, de la cual presume malas intenciones del gobierno anterior. El presidente anterior se endeudó agresivamente en el último momento para dejar una sensación de que había hecho una obra monumental. Y en este momento estoy dudando muy seriamente de que me dejó la cosa así, precisamente para que yo fracase.
y poder constituirse en el principal opositor. Además, adelantó que muy pronto se retomarán las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Carlos Acoto, 24 horas. La Fiscalía arma el rompecabezas de la trama de corrupción de Odebrecht, capítulo Ecuador. El vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera aparecen dentro del nivel directivo, es decir, a la cabeza de la supuesta red ilícita. Esto lo corrobora la pericia fiscal enviada desde los Estados Unidos. Según la pericia estadounidense, cada uno de los procesados cumplía sus funciones. Comencemos la red. Odebrecht en Ecuador. Si bien José Santos era su principal representante, bajo él habían otros 2 directivos de la brasileña. Ellos hacían las transferencias a offshores o los pagos en efectivo. Aquí aparecen los intermediarios, los funcionarios que facilitaban los contratos públicos. A ellos el pago se les hacía en efectivo. Ramiro C., exfuncionario de Petroecuador, por favorecer en el contrato del poliducto Pascuales Cuenca, habría recibido $100.000 en efectivo. Carlos B., exfuncionario de Senagua, por el trasvase Daule Vinces, $6 millones. Hay un segundo grupo de intermediario, los contratistas. Clever P., contratista de Odebrecht. Según la Fiscalía, sobrefacturaba por sus servicios en obras públicas. Este dinero iba a parar también a offshores. Existe una transferencia de más de $2 millones, que sería el dinero que cobró en exceso al Estado. Y el tercer grupo de intermediarios son quienes crearon las offshores en paraísos fiscales, hasta donde iban las coimas. Por ejemplo, José T. confesó que hizo el favor de crear al Esburi en Panamá. Eso por un lado, pero también confesó que usó a Ceybank para obtener el dinero que entregó a los funcionarios públicos. A través de estas 7 offshores creadas en Panamá se hicieron las transferencias. Pero centrémonos en estas 2 offshores. Es donde la Fiscalía encuentra la conexión directa con quienes serían la cabeza de la red. En el informe se los denomina como nivel directivo. Columbia Management y Diaselec sirvieron como vínculo para pagar a Ricardo Rivera, el tío del vicepresidente, quien sería un intermediario, pues la red sigue. Sobre él aparece su sobrino Jorge Glass. La relación, según la Fiscalía, chats, correos, conversaciones y documentos generados por la vicepresidencia, encontrados en poder de Ricardo Rivera. Pero sobre Glass, según el rompecabezas, hay alguien más que hacía la red perfecta. Carlos Polit, el excontralor, quien habría recibido $10 millones para dejar sin efecto las glosas encontradas de las empresas y de sus empleados. Y así, sin contralor, se blindaba toda la red. Dayana Monroy, 24 horas. Hasta el 10 de octubre, el presidente Lenín Moreno deberá pronunciarse respecto a la viabilidad de las 139 propuestas que presentó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Autoridades del sector se muestran optimistas ante la posibilidad de que los 5 ejes logren su aprobación. De 2 meses, el proceso para la toma de decisiones por parte del presidente Lenín Moreno llega a su plazo final, pues el 10 de octubre dará a conocer los planteamientos que aprobará en cuanto a la política económica. Estamos analizando cuáles son las mejores medidas, pero lo importante de esto es que aquellas medidas que se tomen van a ser pensadas de manera integral. Expectativas favorables hacia promover la combinación de 2 principios, justicia y transparencia fiscal. Entre las propuestas más relevantes que presentaron el primer mandatario, se planteó el reformular el anticipo del impuesto a la renta. Hay un exceso del anticipo mínimo sobre ya una vez que termina el año de 230 millones. El impuesto a la renta recauda alrededor de 4.000 millones. Otro tema de gran importancia, consideran, es la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas. Tenemos ahí opiniones distintas sobre lo que ese impuesto está generando. Desde nuestro punto de vista, al menos del sector exportador, este impuesto está generando una pérdida de competitividad, porque si yo tengo que comprar materia prima, insumos y demás, tengo que pagar ese 5% de ISD que ya me hace menos competitivo a mi producto. La modificación de la ley de plusvalía también tuvo un lugar importante entre sus propuestas. Sin embargo, esta ya tomó una vía por la consulta popular. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los meses de octubre, noviembre y diciembre son los más esperados por las personas que están desempleadas.
Son centenares las que acuden a empresas en busca de una plaza de trabajo. En una tunera habían vacantes para 50 personas y se presentaron 1000 aspirantes. Llegó el mes de octubre y este es el escenario que se ve en algunas empresas. Filas que parecen interminables de personas que requieren un empleo. En esta atunera ubicada en el sector de Peca, vía Adaule, habían vacantes para 40 hombres y 10 mujeres. Se presentaron cerca de 1000 ciudadanos para ocupar los puestos, todos con el mismo argumento. No hay trabajo, no hay nada. Por ejemplo, nuestros hijos son bachilleres, son graduados y no consiguen trabajo. Quienes estaban ahí llegaron desde el día anterior, durmieron en la acera. ¿Qué tiempo lleva usted desempleado? Aproximadamente 6 meses más o menos. Johanna es madre soltera de 3 niños menores de edad. Cuenta que ha hecho de todo, como vender caramelos en las calles, vender agua en los semáforos durante horas, para poder ganar algo de dinero. Está consciente que ocupar una plaza laboral es complicado. En el sentido de que uno, como tiene hijos, tiene que tratar de vender comidas y cosas así para poder salir adelante. El último corte emitido en el mes de julio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos revela que el desempleo en el país bajó de 5.3% a 4.5% entre junio del 2016 y junio del 2017. Pese a esta cifra, el empleo pleno bajó levemente de 41% a 40.1%, mientras que el empleo inadecuado siguió creciendo, según las cifras del INEC. Por ejemplo, el subempleo pasó del 16.3% al 20.5%. Paul Tutibén, 24 horas. Empezamos este bloque con noticias lamentables. Trágica noche en la cooperativa Sergio Toral. 2 hermanitos murieron carbonizados en un incendio que consumió la casa la noche de ayer acá en Guayaquil. El fuego destruyó también otra casa y dejó una familia en la calle. El municipio llegó al sitio con ayuda para los afectados. Las 2 casas, en cuestión de segundos, quedaron envueltas en llamas. Otro gas. Además, los 2 cilindros de gas explotaron. A los habitantes de la cooperativa Sergio Toral noroeste de Guayaquil, donde ocurrió la tragedia, los invadió la desesperación por rescatar a los niños. Por más que lanzaron agua, no lo lograron. Elementos del cuerpo de bomberos apagaron el incendio después de varios minutos y entre los escombros encontraron a los hermanitos Taylor Joel, de 2 años, y Elías Moisés, de 5, totalmente calcinados. Los infantes estaban abrazaditos en una cama. Y ya no se pudo hacer nada verdaderamente. Yo quería salvarles a los niños, pero no avancé. El voraz incendio se registró a las 11:30 de la noche, cuando las criaturas dormían en su cuarto. La hermana mayor de los angelitos fallecidos fue rescatada por su padre. La niña tiene 11 años. El hombre se quemó cuando se metió en medio del fuego para salvar a su hija. Ambos fueron llevados en distintas motos a los hospitales. La niña sobreviviente está internada en el Hospital Francisco de Casa Bustamante. Presenta el 60% de su cuerpo quemado. Su pronóstico es reservado, mientras que su padre tiene quemaduras de 2º grado en el 15% de su cuerpo. Él está asilado en el Hospital Universitario. En horas de la mañana este es el panorama, todo destruido. 2 velas fueron encendidas en los lugares donde los policías levantaron los cadáveres. Yo solo escuché a un bebé que él decía, mami, ayúdame, más pequeñito, mami, porque él hablaba clarito. Vecinos de los damnificados se unieron, entre ellos recogieron dinero, donaron ropa, víveres y una cama. Además, la vicealcaldesa también se hizo presente con ayuda. Vamos de inmediato también a donar 2 casas de Hogar de Cristo con una línea blanca completa para cada familia y también vamos a entregar 2 espacios en el cementerio Canales, en el suburbio de la ciudad. El flagelo se dio cuando los padres de las criaturas se encontraban comprando la merienda. Esto luego de llegar de sus trabajos, una vela se habría virado contaminando la casa de caña y como el fuego se volvió incontrolable, alcanzó el inmueble de al lado consumiéndolo también en su totalidad. De esta casa sus habitantes sí lograron salvarse. Paul Tutibén, 24 horas.